Bien, entonces vamos a hacer un repasito de las preguntas del parcialito. Así vamos viendo qué dudas les quedaron sí, y podemos revertir algo de eso. Bien, primera pregunta. ¿Se acuerdan? Teníamos una clase persona con un nombre y una ciudad. Tenía un método toString que imprimía el nombre, o sea, el string nombre más el nombre, la ciudad más la ciudad. Y después teníamos un cliente que heredaba de persona, agregaba un atributo, número de cliente, constructor tradicional, se llama super con nombre y ciudad, y guarda el número de cliente. Y después teníamos un método que retorna un string, toString que recibe un doble, y lo que hace es retornar el super toString, o sea que llamaría a este toString de la clase persona, y le agrega número, el número de cliente, más cuánto debe. ¿Sí? Y después teníamos una clase, voy a poner un tetito acá, una clase main, ¿sí? Y en el método main creábamos un cliente al cual llamábamos C1, era un cliente con nombre Juan, de la ciudad de Tandil, y que tenía una deuda de, no, perdón, un número de cliente de 123, y llamábamos al sistema out println con el cliente, con el objeto cliente completo, ¿sí? ¿Qué hace el println cuando nosotros le pasamos un objeto? ¿Qué hace automáticamente? Trata de usar el método toString que tenga esa clase cliente. Bien, trata de, o sea, llama al Eso. toString de la clase cliente, o sea, me garantizo yo que va a haber un toString en todos los objetos. No, hay alguno que ya viene del padre object, que ya viene de antes, y después hay algunas clases que lo pueden redefinir, pero no Bueno, todos tienen. pero, no, pero sí, justamente, como Ah, está en la claro, clase sí, object, sí. todos lo tienen, ¿sí? O sea, el println funciona, ¿sí? Porque se llama el toString, y yo estoy seguro que todos los objetos tienen el método toString, ¿por qué? Porque está definido en object. Y todos los objetos heredan de object, ¿sí? Lo mismo que el método equals, todos tienen un equals por defecto, ¿sí? Porque está definido en object. Entonces, llama el método toString de este objeto C1 que es de tipo cliente. ¿A dónde va a buscar el método toString? ¿Al cliente o a la persona? Yo le puse que a la persona, A la sí, persona, ¿por qué? porque, a ver, mirándolo bien, Si acá Sería tengo un porque sí, toString. porque primero no le va pasa, al cliente y en el cliente te dice que uses el tu string de persona A para el ver, super. Primero acá sale de la capa y va a la persona y después va al cliente. no, es al revés. Al revés, en ese caso. Bueno, ahí me confunde. Siempre va al objeto, ¿sí? Que ustedes crearon. En este caso creamos un cliente, ¿sí? El objeto C1 es un new cliente. A ver. Bien, ahí es la primera porque dice retorna al super, al de la clase de persona que no imprime lo que debe. Ahí está el tema. A ver, horrible la letra. Esto es un cliente, ¿no? Internamente tengo una persona, ¿sí? Sí, la variable C1 es de tipo cliente. O sea que cuando yo a C1 le digo toString, va a buscar el toString en la clase cliente, ¿sí? La clase sí, sí. cliente, ¿tiene el método toString definido? Sí, sí, sí. ¿Sí? Este método toString es el toString que está definido en Object. No, este es otro, No, el de cliente. es distinto. Es el toString del cliente, que a su vez Bien. llama al padre, que es persona, el super No, no, toString. no. Ustedes Sí. miren esto nada más. Esta asignatura del método toString, ¿es la misma que la que está definida en Object? No porque tiene un método, o sea, le pasa un parámetro. Le Claro, paso un parámetro, bien, a ver. ¿Sí? En la clase Object, el método toString no recibe un doble deuda. ¿Sí? Entonces, cuando yo al cliente 1 le digo toString,
lo va a buscar al cliente, pero en el cliente no encuentra el método toString. No se invoca nunca este. Nunca pasa por acá. ¿Sí? Es tramposa. ¿Por qué? Porque este toString, si yo acá le hubiera puesto un @override, ¿sí? Me hubiera dado un error. ¿Por qué? Porque no estoy sobreescribiendo el método toString de, en este caso, de persona. ¿Sí? Ah, por el parámetro. Sí, Por el parámetro. Son dos métodos distintos. ¿Sí? Claro. Esa era la trampa de este ejercicio. La trampa, a lo que En apuntábamos. ese caso, ¿cómo se llama, no? ¿Cómo? ¿Cómo se le dice a eso? ¿Cómo se le dice a eso cuando es un método distinto? Son dos métodos distintos. Por más que tengan el mismo Ah, nombre, el mismo tipo de retorno, bien, como el parámetro es distinto, la asignatura es distinta. Acuérdense que la asignatura era el nombre los parámetros con el orden, ¿no? De los tipos. Eso es lo que habíamos preguntado en el primer parcialito. ¿Se acuerdan que era la asignatura? bien. Pensé Entonces, que tenía si un nombre. dos métodos tienen distintas asignaturas, son dos métodos distintos. ¿Cómo, Juan? Bien, eso no Veo es que hablas, sobrecarga. sí. No, decía que no hay sobrecarga. Son dos métodos. Si este se hubiera llamado toString 2, era lo mismo. Bien, ¿Sí? Ya al cambiarle los parámetros es otro método. ¿Sí? Ya al cambiarle los parámetros es otro método. la sobrecarga hubiera sido que no tenga parámetros, por ejemplo. Claro, si no hubiera, por ejemplo, ¿sí? Si miramos el de ¿Escucha? la clase. Sí, sí, lo que pasa es que tenemos delay. Escucho mi eco con delay. Si ustedes miran el toString de acá, de la clase persona, Bien, este sí tiene la misma asignatura que el de object. ¿Sí? String, toString, y no tiene parámetros. Entonces, cuando yo acá a C1 le digo toString, lo busca en cliente no lo encuentra, ¿sí? Miramos acá. Lo busca en cliente no está, lo busca en persona sí lo encuentra. Entonces no usa el de object, usa directamente este toString que está definido en persona. Entonces imprimiría nombre Juan, ciudad, Tandil. ¿Sí? Que sería, a ver, bueno, ahí está marcada, ¿no? Esta opción. claro, y el número del cliente nunca lo llegaría a Nunca imprimir. lo llega a imprimir, ¿sí? Porque no estoy llamando nunca a este método. Claro, Para que se ejecute este, yo tendría que haber dicho c1.toString y pasarle el numerito de la deuda. ¿Sí? Lo tengo que llamar perfecto. explícitamente, ¿sí? No se usa el automático que llama el printline, ¿sí? No se usa automático porque automáticamente el printline llama al que está definido en object, no a alguno que yo definí después porque no tiene forma de saber que existe, ¿no? ¿Se entiende el punto de este ejercicio? Sí, sí. Sí, Por sí, se ese entiende. parámetro estaba la El clave. tema es el parámetro, exactamente. El tema es este parámetro. Por eso está bueno, bueno, a Luis no le gusta mucho, pero por más que no sea necesario, ponerlos @override, ¿sí? Porque le garantiza que no van a caer en estos errores, que ustedes se piensen que este es el toString que se va a llamar y no es, en realidad, porque es un método nuevo, no es el que está definido arriba, en la jerarquía. ¿Sí? No es obligatorio, no. O sea, si en algún momento, si acá le hubiéramos puesto, si había un error, por ejemplo, no hay un error. No, o sea, no es obligatorio ponerle el override. Lo mismo acá. No hay que ponerlo. Son ayuditas que nos da el compilador. ¿Sí? Sí, sí, Obviamente, ahí como dice Luis, en el parcial, si no lo ponen, no pasa nada en la hoja, ¿sí? Porque pierdan tiempo por ahí. Si ustedes están seguros que están haciendo el método, no pasa nada. Eh, bien. ¿Alguna duda de este? no, no. Está bien, ¿no? O sea, lo entendí bien lo del parámetro. No, no me acordaba bien. Bien. A ver, ¿qué le puedo hacer? Elimina. Acá. Bueno, fíjense que cayeron 4 de los 4, 6, 8, 9 de los 9 que rindieron, ¿sí? 4 cayeron en la trampa. Eh, y los 2 que lo hicieron bien, no sé si lo hicieron por la razón correcta, por lo que escuché. No me acuerdo quiénes fueron. El tema es ese, ¿no? El parámetro. Bien, siguiente pregunta. Suponiendo que tenemos una clase docente que hereda de la clase personal, ¿sí? O sea que tendríamos algo así.
El compilador de Java permite que una variable declarada de tipo personal, ¿sí? Por ejemplo, personal profe, se le asigne a una instancia de la clase docente, por ejemplo, new Sí, docente María. yo le puse que sí, porque docente es un hijo de personal. Al Docente padre es un hijo sí. de personal, bien. Entonces, acuérdense que cuando ustedes hacen asignaciones así, en el cual el tipo que definen la variable es diferente del tipo del objeto que crearon, lo que tienen que ver es si este es ¿sí? Es lo que se pregunta. ¿Un docente es un personal? Sí, porque hereda. ¿Sí? O sea que acá la respuesta correcta era sí, siempre. Siempre voy a poder asignarle a una variable que definí de tipo personal una instancia del tipo docente. Este fue mejor, pero bueno, también hubo un depende ahí que no sé, depende de quién, si hay alguno acá que puso depende y quiere decir por qué. Eh, pero en general, o sea, siempre, no en general. Siempre se puede hacer porque son subtipos, ¿sí? Ahora la siguiente era al revés. El mismo caso, tenemos el docente que hereda de personal y me dice si una variable declarada de tipo docente, o sea, la variable la declaro de tipo docente, ¿le puedo asignar una instancia de la clase personal? Por ejemplo, le puse que no, Yo Nunca. también le puse que no. claro. ¿Alguien más puso otra cosa? Este es el primero, el segundo, yo creo que le puse que sí. Ahí Este, tenía ciertas dudas si era al revés, porque después preguntaba al revés si claro, se podía. en el Si era primero, el si primero la siempre primera le puede, puse que sí. ¿sí? Si lo declaro de tipo personal, a ver que perdí el puntero, acá. Sí, si es de tipo personal, Esto podés siempre, ¿sí? utilizarlo. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Yo declaro a profe de tipo docente, ¿le puedo hacer new personal? Y no, en ese ¿Nunca? caso. Y yo creo que no. Pero creo que le puse depende, no me acuerdo. Tendría que entrar al parcelito. El depende es la magia. A ver, acá. Era depende, ¿sí? ¿Por qué? Ah, sí, sí. Ahora me acuerdo. ¿Por qué depende? A ver. Porque se puede ponerle en docente, por ejemplo, entre corchetes, personal. O sea, declararlo de tipo personal al objeto Por ahí docente. vamos. ¿Cómo se Sí. llama eso? Parsearlo. Castear. Ah, Ya, parsearlo. No me claro. salía. Puedo hacer un casting. Yo puedo declarar. Castearlo, en realidad. Claro, tener un docente D y un personal A, no puedo decir que A se vuelve D porque A, que es un personal, no es un docente. Es al revés, ¿sí? Pero si yo le digo que a A lo mire como un docente, ¿sí? El compilador me deja. ¿Sí? Acá justamente decía, el compilador permite, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Después cuando corra, eso se va a romper. Si yo le pido a A cosas del personal, ¿sí? No va a andar. ¿Por qué? Ah, sí, Porque no sí. es, ¿sí? Le estoy Sea pidiendo la cosas, duda, yo le digo, claro. bueno, míralo como si fuera un docente, pero en Sí, realidad no no va es a un tener personal. capaz los mismos métodos. Bueno, claro. Claro, vos podés llegar a tener más métodos porque al ser una subclase, o sea, el personal tiene todos los métodos del docente, pero el docente no tiene todos los, perdón, al revés, el docente tiene todos los métodos del personal, pero el personal no tiene todos los métodos del docente. No necesariamente, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Si miramos acá el diagramita de clases, Es como una trampa de ¿sí? escritura de código. Claro, fíjense, docente al heredar, hereda todo lo de personal, atributos y métodos. O sea que todo lo que tiene personal lo tiene docente. Pero no al revés, porque yo acá puedo agregar métodos nuevos. ¿Sí? Claro. Por eso Sí, era un depende tenía mis dudas con el de depende, pero al final chequeé y lo hice. Ese lo hice bien también. No sé. con el depende. Bien. Mucha suerte, sí. Ah. Fuiste el único, Juan. Yo le Sí, había pero bueno, puesto con el que no resto fue un también. desastre. Está bien. Los que pusieron sí siempre, no, eso sí es un error grave porque no es, o sea, un personal no es no todos los personales, digamos, no son un docente. ¿Sí? El no nunca, bueno, está bien que ahí cayeron en la trampa, pero era más lógica esta, no nunca que sí siempre, ¿sí? Bien, esta también era bastante tramposa. Fíjense, Sí. tenemos una clase A
A ver, espera que miro. Quiero mirar el resultado. Una clase A, ¿sí? Que tiene un numerito, ¿sí? De tipo entero. Get numerito, set numerito, hasta ahí normal. Y bueno, el constructor que quedó acá abajo, que recibe el numerito y lo guarda. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta que no Sí. se otra cosa? Esa me parece que yo le puse que da error de compilación, pero era porque me fijé en las variables más que nada. Ahí en it numerito es un friendly, por lo tanto se conocen las clases y subclases dentro del paquete. Y mirando Bien, la otra vi que era el paquete 2, entonces no se conocería, no bien, podrían hacer eso. Entonces habría un perfecto. error ahí. Claro. Perfecto, Andrés, ese era Ah, el tema. ¿Está todo bien? ¿Sí? Lo único que al estar en paquetes diferentes, ¿sí? Yo no puedo acceder directamente, si esto en realidad, acuérdense que no deberían hacerlo nunca, por más que lo permita ¿cómo es? El compilador. Eh, yo estoy en una clase B que hereda de A, ¿sí? Y esto es friendly o default, si no es protegido. Para que yo pueda acceder desde cualquier subclase a un atributo o a un método, le tengo que poner protegido, ¿sí? No puede ser friendly, no puede ser private. Esta creo que anduvo mejor. Error de compilación, sí, justamente en esta línea porque no lo conoce. La clase, desde la clase B, si yo no puedo acceder a este método que es friendly. ¿Sí? Bastante mejor anduvo esta. ¿Alguna pregunta de ese? No. Esto en general son errores que por ahí durante la materia no se van a cruzar porque difícilmente usen más de un paquete. claro. Entonces no van a tener estos problemas. Pero en un proyecto grande les puede llegar a pasar que ustedes hereden de una clase que está en otro paquete, ¿sí? Y ahí, bueno, no van a tener acceso a las cosas que no sean protegidas. Te hago una pregunta, Marcelo. ¿Cómo, Juan? En este parcialito vi que con 11 solamente aprobábamos y en el anterior con 14. No sé si se bajó la vara o por qué. Sí, bajamos la vara porque no aprobaba ninguno. Sí, Me si imaginé. hubiese sido con 14 hubieses aprobado, pues, por Sí, un ahora, bueno, punto. después les muestro los Sí. resultados finales, estuvo Está bien, sí, estaba mirando que recién acabo de entrar a ver parcialito y sí, erré en esos de fútbol, tenis, en todo, un desastre. en todos, ahí Sí, llegó. sí, uno solo estuve bien. Ese está bueno para ver lo que vieron con Luis de qué método se llama cuando uno llama a dis, ¿no? Y hay herencia. Eso está, Claro, o sea, lo tienen que tener bastante claro, porque pueden pasar esos errores, ¿no? Que ustedes están en una clase, ya dicen dis, pero no está llamando al dis de esa clase, están llamando a un dis de una subclase, ¿sí? El próximo la van a avanzar de dos. Bien. Acá teníamos dos clases A y B. tiene razón Agustín. A ver, yo cuando era de 14 saqué 11 puntos. Ahora que es de 11, saqué 6. El próximo tiene que ser de 2. Mínimo. ¿Y sacás uno, Agustín? No califico directamente. Sí, no, bueno, estuvo bravo. Ahora después van a ver que en realidad que no se copiaron porque cada uno sacó una nota diferente, no hay dos notas repetidas. Eh, bien, acá para probar el tema del estático, ¿sí? Sí, Teníamos una clase Magic Class en la cual teníamos un atributo estático, Magic Number, con un número 23. Y decía cómo cambiaría el valor del atributo declarado estático en la clase de Magic Class, como se muestra a continuación. Entonces tengo un atributo estático, lo quiero poder cambiar. Opción 1, creo un objeto de la clase Magic Class y a ese objeto accedo directamente y le digo que se vuelve 66. ¿Esto está bien? no está bien, porque gracias a que es estático es propio de la propia, digo, de la misma clase. Y al igual que el mat random, no necesitas instanciarlo para cambiarle un método o un atributo. O sea, no es Perfecto. necesario ese Magic Class. Primero, Eh, no sería necesario, pero ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, sí, lo puedo llamar así. ¿Sí? El problema de esta línea es que esto es privado. ¿Sí? Entonces no puedo acceder directamente al atributo. claro.
¿sí? Y eso hace que la opción 2 tampoco sea viable. Claro, la opción 2 tampoco es viable. O sea, lo que vos decías es lo correcto, la forma correcta de acceder a un atributo estático es directamente con el nombre de la clase. Pero este tampoco funciona porque esto es privado. ¿Sí? Entonces, Sí. debería existir un método. Pero ¿por qué? Bueno, se me fue la correcta. Debería existir un método. Este método, ¿por qué está mal? Porque está accediendo directamente al atributo. O sea, Mm, No. no. Tengo que mirarlo mejor. No. No, esa de 3 y el 4 me confundía. Tengo que pensar. ¿Cuál es la diferencia? A ver, miremos la diferencia. La diferencia es que la variable está inicializada Ah, privada estática y el método no es estático. Claro, la diferencia, fíjense, si ustedes miran la opción 3 y la opción 4, es todo igual. Lo único que cambia es que acá tenemos un estático y acá no. ¿Sí? Entonces, si yo no le pongo estático al método, este es un método de instancia. ¿Sí? Entonces, yo no puedo acceder a un método de claro. instancia directamente con la clase. Sí, sí. Tendría que haber creado una instancia de esta forma. Aparte ese TIS ¿Sí? sirve bien para objetos, pero los objetos van cambiando. Claro, Es- ¿sí? Los sí, sí. objetos son distintos. El static es como Entonces, la algo que forma siempre correcta está ahí. era esta. Sí. La forma correcta era la opción 4. ¿Estaban todos bien? No. Ninguna de las anteriores, bueno, no sé qué habrán querido poner. En ninguna de las anteriores. La opción 1 seguro que no, ¿sí? En Bien, alguna pregunta van a poner que la respuesta correcta sea ninguna de las anteriores o todas las anteriores y vamos a agarrar todos. Que conste. es que Ya están lo muchas veo. veces. Veo el Ahora las futuro. hemos ido cambiando, pero ponemos eso, ¿sí? Bien. Siguiente. Gracias a qué concepto visto, además de herencia, este código funciona para la clase X y cualquier clase que herede de X, ¿no? Clase X, cualquier clase que herede de X es herencia, en principio, por eso decimos además de herencia. Yo le puse nomás polimorfismo, Bien. pero después me saltó en el parcialito que faltaba el binding dinámico y no sé por qué el polimorfismo no me lo tomó, pero estaba incompleto. Pero el polimorfismo, creo que los que pusieron polimorfismo se los dimos como correcto. Ah, No me acuerdo, Luis, qué hicimos con eso. sí, sí. Es polimorfismo y binding dinámico, ¿sí? Las dos cosas. Que dice hay una que es ninguna de las anteriores. Este era libre, ¿no? Algunos pusieron gracias al toString. Sí, No, yo en mi caso. al toString no. Está bien, gracias al toString, pero en realidad no está definido el método, pero este getNombre en realidad ya es un string. O sea, yo estaría imprimiendo directamente un string, ni siquiera estoy llamando al toString, Claro. ¿sí? Y creo que había otro gracias al atributo que es público, no sé, algo así pusieron también. Eh, no, era polimorfismo y binding dinámico, ¿sí? Esto funciona, ¿por qué? Porque cualquier clase que herede de X va a tener el método getNombre. Bien, si la clase legajo no implementa el método equals, ¿sí? El siguiente código da error de compilación, imprime por pantalla un error indicando que el método equals no existe en la clase legajo, siempre retorna true, siempre retorna false, ninguna de las anteriores. Ah, esa me parece que le puse ninguna de las anteriores, pero gracias a que pregunté ahí en la clase de consulta, es difícil saber lo que va a imprimir porque uno no sabe lo que es el legajo L1 y el legajo L2. Por lo tanto, hasta que no sepa sus valores, no podés saber qué va a retornar. Claro, perfecto, ¿sí? Yo no sé qué viene acá y no sé qué viene acá. ¿Cuál sería el caso en el que esto daría true? Sin saber cómo está implementado el equals. Hay un caso que ustedes están seguros que va a dar true. Y si los dos tienen valores iguales, por decir, no sé, el Si yo lo string llamo, nombre, sí, no, más fácil. Fíjate acá. Legajo Pepe, igual new legajo con los datos que necesite, y llamo al método con Pepe Pepe. Eso va a dar siempre true, claro. ¿sí? Y si ahora creo otro legajo y llamo con Pepe Cacho, ¿sí? ¿Por qué va a dar false? Y no sé si va a dar true. Porque estoy seguro Porque, que eso da false. claro, porque tienen distintos valores de ahí cuando inicia el constructor.
¿Y si fueran los mismos valores? Porque no está implementado el método equals. Claro, No. la clase legajo, otra vez perdí el puntero, no implementa el método equals. Entonces, ¿qué El equals se de usa? object, el que ya viene El por de object. defecto. Claro. Al no estar implementado el método equals, se usa el de object, y el de object, ¿qué mira? Que sean exactamente el Claro, mismo objeto. sí. ¿Sí? Y acá estoy seguro que no son el mismo objeto porque los creé, ¿sí? Hay dos news, entonces son dos objetos distintos. ¿Se entiende? Entonces la respuesta a este era ninguna de las anteriores para Agustín. ¿Por qué? Porque en algunos casos puede retornar true y en algunos casos puede retornar false. Error de compilación no da. ¿Por qué daría error de compilación? Eso sería si fuesen distintos objetos. O sea, no, distintos objetos no, distintas clases. No, No, tampoco, pero porque podrían de ser compilación, heredadas. de Claro, compilación no te va a dar error nunca, ¿sí? sí, Porque el sí. método equals está definido en object, ¿sí? Imprime por pantalla error, no, esto jamás, tampoco, ¿sí? Que el método equals no está en la clase Claro. legajo, no, está en object, lo heredo. Así que lo tiene legajo, ¿sí? Bueno, uno solo, ¿cierto? Esto, Ah, debí decir yo. Y fue por poco. uno solo, ¿sí? Ahí, bueno, el imprime por pantalla error, no, porque al estar en object lo heredo, lo mismo que el toString. Al estar en object lo heredo, ¿sí? Sí, sí. Yo como lo de dados, me parece. Un ejemplo muy parecido bien la Firmina. Hasta que no sepas qué valor tiene, no podés saber qué va a Que va a retornar. retornar, claro. Ahora, si el legajo tuviera implementado el método equals, bueno, ahí ya depende de cómo lo implementé. Yo lo puedo implementar que tengan todos los mismos atributos, que sea igual solamente un atributo, ¿sí? Ahí sería más un Sí, depende, sí. pero ahí al decir que no estaba implementado el método equals, bueno, puede ser verdadero o puede ser falso, depende de qué le paso. Bien. Bueno, este era fácil, creo que establecieron todos bien. ¿Cómo debo declarar un atributo si quiero que el mismo sea accesible por X y cualquier clase que herede de X? Estará protegido, ¿sí? Sí, sí. Igual hubo alguien que puso privado. Privado, acuérdense que es solo la clase, no pasa a las subclases. Igual, no es que no pasa a las subclases. Las subclases heredan los métodos privados también. Lo que yo no puedo hacer es acceder directamente, perdón, los atributos. No puedo acceder directamente a los atributos, pero los heredo, ¿sí? ¿Eso lo tienen claro? Todas las cosas que son privadas en una clase, las subclases lo heredan. Lo Sí, que no sí. pueden es llamarlas, ¿sí? Pero Claro, Sí, claro. bien. Por eso los métodos públicos dentro de las clases privadas, pues si no. Por eso los métodos públicos sí pueden tener métodos privados que sean auxiliares, pero en general son todos públicos. ¿Qué imprime el siguiente código? Tenemos un empleado, ¿sí? Este también está medio tramposito. Cantidad de empleados, un private int, cantidad de empleados, bueno, un nombre, un legajo, un constructor, al cual le paso un nombre, lo asigno. En el legajo guardo la cantidad de empleados y la incremento. ¿Sí? Bueno, el get legajo y el get nombre. Ahora en el main, creo un empleado Marcelo, creo un empleado Luis, creo un empleado Ariel. Y en la última línea imprimo el get legajo del empleado 3. ¿Sí? O sea que a este objeto que se llama Ariel, yo le digo get legajo. El get legajo devuelve el legajo. ¿Qué imprimiría? yo Eh, le puse el 3 pero no. claro, Estaba mal. sí, yo también cometí el mismo error. Tendría que imprimir, después cuando vi el resultado, cero, porque como no es estático la cantidad de empleados, no afecta a todas las clases. Y yo me Claro, eso les iba a preguntar. confundí, Para que imprima claro, 3, ¿qué tendría que que cambiar en cantidad el de código? empleados sea estático. Claro, acá le Cada tengo que vez poner que el lo static. ¿Sí? instancia Claro. va creciendo. Si esta variable es static, igual si Sí, es static empieza en 0, o sea que sería 2 también, tampoco sería 3. Porque sí, primero yo tenía mis Yo dudas si tengo, era 2 o 3 yo tengo pero una le puse pregunta 3. sobre Sí, a ver, esta. Porque yo respondí algo diferente a un número en sí. sí, Pues claro, ¿cómo? yo respondí que
E3 retorna legajo y legajo está inicializado con cantidad de empleados. No puse una cantidad específica, puse lo que hacía. Claro, pero ¿cuánto es cantidad de empleados? La respondiste incompleta, Claro, claro, para la respuesta sería incompleta, claro. ¿sí? Porque no sé, cantidad de empleados que tiene. La idea era esa, ver qué tenía cantidad de empleados. Ah, bien, bien, bien. Por eso. Por eso yo, que capaz yo tenía mala pregunta. Entonces, por eso. Sí, imprime en realidad la cantidad, imprime la variable cantidad de empleados que cuánto vale. Vale 0 porque nunca le dio un valor. ¿Sí? Claro. Igual acuérdense, acá está Eso bueno. Luis lo explicó en una clase presencial en Lobería, Sí. creo que un sábado a la mañana, y sí, faltaba el static, por eso no se incrementó. Faltaba el static, por eso no se implementa. ¿Sí? Y el otro truquito estaba que, bueno, no están inicializadas, entonces los enteros que no están inicializados empiezan en 0, por ahora, ¿sí? O sea, en las versiones de Java hasta el día de hoy, el día de mañana no sé, entonces por eso siempre me conviene las variables inicializarlas y no confiar en qué van a estar inicializadas. ¿Sí? En otros lenguajes, si ustedes no inicializan algo, está, por ejemplo, un objeto, si no lo inicializan, está apuntando a basura, ¿sí? Entonces siempre conviene que las variables se inicialicen, les den un valor inicial en todo momento. En este caso, bueno, cantidad de empleados empieza en 0, el nombre empezaría en null y el legajo en 0 también. Pero eso es algo que se cumple hasta hoy, no sé el día de mañana si lo van a cambiar. ¿Sí? Por Sí, ejemplo, sí, los booleanos empiezan en falso. No es tan lógico como que empiece en 0, un entero. ¿Sí? claro. Bien, imprime 0, que es el valor por defecto de cantidad de empleados. Es un atributo de instancia, ¿sí? Debe ser una de las únicas que hice bien. Te Atributo de felicito. instancia. La más difícil. Sí. Bueno, acá están los resultados. Esta la puse para que vean que los que pusieron mal no estaban tan solos. Hay uno solo bien acá. Este. Creo que es. Que a vos pusiste esto, a ver. Exactamente, yo puse esa. Inicializada con cantidad de empleados, pero falta decir que tiene cantidad de empleados. Claro, no dije que hace que tienen cantidad de empleados, pasa que, claro, para mí, lo que yo analicé en ese sentido fue como tipo, no importa lo que tenga adentro, sino qué es lo que imprime. Claro, está bien, sí. Se podría considerar como bien esta. Igual vos aprobaste, a ver, ¿no? Sí. Sí, sí, yo saqué un 11. Por eso no me quejé de nada. Yo aprobé y listo, no me Se quejé. podría dar la duda, porque bueno, en realidad no es incorrecta, está incompleta. Claro, es como tipo. No, yo no entendí la pregunta en sí. Pregunta. Fue Bien. un error mío en realidad. Pero bien. Pero bueno, está bien. Retornaría el legajo inicializada con cantidad de empleados, que no sé cuánto es, pero está bien estaría bien la respuesta. Bien, siguiente código, acá está el de los deportes. Este está bueno porque les decía, me ayuda a ver cuando yo digo dis x1, ¿sí? Que no siempre el dis está haciendo referencia a la clase esta, ¿sí? Puede estar haciendo referencia a una subclase también. ¿Y por qué? A ver, declaramos, este sería el más fácil, una variable aux1, ¿sí? Del tipo ii, o sea, de este tipo, y crea un objeto del tipo ii, ¿sí? Del mismo objeto, el objeto tiene el mismo tipo que la variable que definí. Y le digo que imprima aux1, ¿sí? Todo este objeto. Entonces, ¿dónde va a ir a buscar el método toString? ¿Sí? Cuando yo le paso un objeto, como vimos en la primera pregunta, a aux1 le dice toString. ¿A dónde va a buscar el toString? En la clase XX. No, pero ¿dónde lo busca primero? Primero La en I II. Claro, En primero I, lo pero busca como no lo acá. encuentro. Como no lo encuentra, encuentra natación. lo busca acá. Pero Claro. cuando yo digo en XX, dis x1, dis, ¿de qué tipo de objeto es? Eh, Eso en realidad II. O sea, va Claro, a acuérdense empezar que por la capa I. el dis hace referencia al objeto, y el objeto es de tipo II, ¿sí? Entonces, este dis x1 va a venir a buscar este x1. El binding dinámico se va a hacer acá, Claro. ¿sí? Se va a ejecutar natación. Y ahora en el próximo TIS va a buscar a X2 en el II. Pero no lo va Claro, a x2 encontrar. también lo busca acá, me Pero no lo va a sigue la encontrar. flecha, pero Entonces se como no va al está, super.
usa este. ¿Ok? Entonces me quedaría natación y tenis, que era la segunda opción. ¿Sí? Sí, sí. No me acuerdo si la respondí bien, pero por lo menos ahora la entiendo. Acá creo que les puse un dibujito, ¿sí? AUX1 es de tipo II, está apuntando ahí, ¿sí? Entonces cuando le digo toString, no lo encuentra acá porque tiene X1 y 1, entonces lo sigue buscando para adentro. ¿Sí? Acá encuentra el toString, pero cuando dice this X1, siempre empieza a buscar desde afuera. ¿Sí? Sí, sí. Y lo Eso me mismo con el llevó this X2. como... Claro. Sí, sí, por suerte había varias clases, hacían mucho uso de dibujo hasta que finalmente me quedó, pero... Claro, Luis hizo bastante hincapié en esto, ¿sí? De que siempre se empieza, si lo miran así como capa de cebolla, siempre se empieza desde afuera, ¿sí? Y si lo miran como herencia, siempre se empieza desde abajo y se empieza a buscar hacia arriba, ¿sí? Este estuvo distribuido, ¿sí? Hubo dos bien y después el resto estuvieron mal. Ninguna es correcta, bueno, ahí no sé qué habrán querido poner. O sea, acá la tendenciosa sería poner tenis fútbol, ¿no? Perdón, fútbol, tenis. Esa podría ser esta primera, ¿sí? Ahora, natación, vóley, no, porque natación, ¿de dónde lo saca? De acá, y ahí uno no lo llamé nunca, o sea, esa no puede ser nunca, ¿sí? Claro. A mí me pasó algo muy, muy raro con este ejercicio, que a medida que iban pasando las preguntas, iba acertando por el hecho de que ya me iba dando cuenta cómo funcionaba. Claro, Pero creo que no revisé bien lo que estaba haciendo en las primeras. a Entonces medida que las avanzaba primeras ya dos iba, creo que la tengo mal y después las otras la tengo bien, menos una. Pero es porque creo que me di cuenta cómo estaba funcionando el asunto. te diste cuenta del truco ahí. Claro. Bien. Ahora la siguiente, fíjense que, no, esta no es la siguiente. Pasé una, esta. Ahora acá, lo que cambio con aux2 es que lo defino de tipo, a la variable la defino de tipo XX, ¿sí? Pero el objeto sigue siendo II. ¿Sí? O sea que este caso es exactamente el mismo que el anterior, porque cuando llama dice X1 se fija en el objeto, y el objeto es un I. ¿Sí? O sea que la respuesta acá es la misma. Natación, tenis. Mismo caso, ¿sí? Este también estuvo. ¿Qué pasó? Uno de acá dio error de compilación. No, error de compilación no. ¿Por qué? Porque I es un X. O sea que ahí no hay problema. ¿Sí? Esto es un II. Bien. Y la última, declaro algo. No, creo que no es la última, había otra más. Algo de tipo XX. ¿Sí? La aux3 es de tipo XX, pero creo un objeto Z. ZZ. ¿Sí? A ver, ahora ¿Qué? sabiendo cómo funciona el mecanismo, ¿qué daría esto? Yo busco, le mando el toString a aux3, sí que es de tipo Z, o sea que ejecutaría este toString. ¿Sí? Claro, claro. Se iría al XX, porque va al super. Va al Y super, como... o sea que llamaría al toString de II, que Sí, no está, o sea que va al toString de XX. Cuando dice X1, ¿de qué tipo es this? De tipo ZZ, o sea que lo busca acá, no está, lo busca el acá. I. Va a encontrar Encuentra natación. natación. Bien. Después, TIS Cuando busca X2, X2, ahí sí lo va a encontrar en Z. acá lo encuentra. O sea Basket. que esto es lo primero que imprime, lo segundo que imprime es basket, ¿sí? Terminó este toString, o sea, terminó esto, imprime this y 1. Acá Ah, no tengo y 1, lo encuentro acá, volei. ¿sí? O sea que imprimiría natación, básquet, volei, que sería este. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entiende el Medio. mecanismo, cómo funciona? Siempre lo busco desde el objeto que creé, desde el new, digamos, el tipo del new, no el tipo de la variable. ¿Puedes repetir esto último? No, no lo entendí, perdón. Sí, cómo no. Siempre que yo uso el método dis, o sea, utilizo una referencia a dis, ¿sí? Siempre se está haciendo referencia al tipo del objeto que creé. Si yo acá hice new ZZ, this hace referencia a ZZ.
Ahora, si en ZZ no encuentro el método, como en este caso x1, no está en ZZ, entonces ahí lo empiezo a buscar para arriba. No está en ZZ, lo busco en el padre, en II. ¿Sí? Acá lo encuentra, bueno, ejecuta este. ¿Entienden, Nahuel? Perfecto. Sí. Siempre empiezo desde, si lo miramos, bueno, por eso estaba el dibujito anterior, desde la cáscara de cebolla, ¿sí? Siempre se empieza desde afuera. Y después, si no lo encuentro, me voy metiendo a lo que serían las superclases. Está bien, está ¿Sí? bien. Gracias. Sí. El tipo estático, o sea, el tipo de que yo defino la variable, es más que nada para poder asignarle distintos subtipos después si los cambio. Pero el objeto siempre tiene el tipo que yo lo creé, el tipo al que le dice new. Bien. aux a 4 igual new ii, o sea, tengo un objeto ii que se lo asigné a una variable de tipo ii. Y le digo aux 4 y 1. Es que es fácil. Voley. Voley, ¿sí? Este es el más fácil. Porque estoy llamando directamente al método del objeto i. Bien, hubo igual errores. Ahora tengo algo de tipo ii Ah, sí, y sí. creo algo de tipo xx. Eso ya es un error. Un Esto ya es un hijo, error, porque xx no es un ii. a no ¿Sí? O ser sea que que lo da un error parse. ¿Cómo, Andrés? No, a no ser que lo parse, pero en A este no caso ser que no fue. le haga casting, ¿sí? Pero no está el casting. O sea que es un error en la primera línea de este. Bueno, también error en tiempo de ejecución, hay otras opciones ahí que han puesto. Acá tengo un XX, era largo esto, XX que lo creo de tipo I, ¿sí? Y le digo I1. Tendría que imprimir voley. Tendría que imprimir voley. A ver. Ah, no. No, sí está bien. Porque string aux6.i1. Estoy directamente llamando a ese método. A ver. Bueno, ahí ya marcó marcó el error, la respuesta correcta, pero ¿qué Ah, problema hay? Desde el punto de vista del compilador, ¿de qué tipo es aux6? es de X, claro, claro. De, No de- podés ejecutar si ustedes métodos separan o en el mensajes, sí. compilador, aux6 es de X, ¿sí? Entonces esto no tiene el método i1, a menos que le haga un casting. Sí, porque Java es un lenguaje fuertemente tipado. Tal cual. Muy bien, Andrés. Claro. Ah, igual anduve mal. No le ¿Sí? había puesto eso, sí. El problema acá es que cuando yo llamo a un método, el compilador mira el tipo estático, ¿sí? Mientras que esto, el dis, siempre hace referencia al tipo dinámico, el compilador siempre mira este tipo. ¿Por qué? Porque no sabe qué le voy a asignar después. Yo declaré una variable aux6. Le puedo asignar un new ii o le puedo asignar un new zz o un new xx, ¿sí? En tiempo de ejecución yo le puedo cambiar el tipo del objeto que le asigno a esta variable xx. ¿Sí? Esa es la ventaja que me da el polimorfismo, que le puedo asignar distintos tipos a la misma variable. Pero desde el punto de vista del compilador, yo no puedo llamar a métodos que no tienen definidos la clase del tipo estático. Claro. O sea, en teoría tendría que haber andado bien, pero Java no permite eso, porque Claro, no si esto sabe. hubiera sido II, andaba bárbaro. Bueno, que es el caso anterior. Pero como es XX, no, porque no tiene el método. Si yo estoy seguro que es un I, entonces le tengo que hacer un casting y ahí no iba a haber error en tiempo de ejecución, porque es un I y tiene el método I1. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Acá pusieron voley la mayoría. Yo creo que le pegué de casualidad también. Por eso está bueno repasarlo, porque calculo que hay algunos algunas preguntas que lo han puesto de casualidad, o bueno, más que nada los depende, que decís, bueno, depende, Sí. por ahí no sabes por qué pusiste depende. Si invoco a super en el constructor de una clase, lo tengo que hacer sí o sí en la última línea del código del mismo. No, eso es falso. Falso, ¿dónde la tengo que hacer? En la La primera, primera. La primera línea. dentro del constructor. ¿Sí? Este era fácil también.
o verdadero. Bien, dado y dado cargado. Clase dado que tiene una cantidad de caras, un método tirar, ¿sí? Como lo vieron con Luis. 1 más mat random por máximo de caras. El código está copiado ahí de las filminas de Luis. Dado cargado, extiende dado, ¿sí? Agrega un protegido probabilidad de carga. El método calcular valor, fíjense que es otro, tengo un tirar, tengo un calcular valor, hace si mat random es mayor que la probabilidad de carga, retornar super tirar, y si no, retornar el máximo, ¿sí? El valor más alto. Compila está perfecto, no compila, o compila pero tiene un error conceptual. En mi caso yo le puse compila, está perfecto. No estaba seguro, pero me quedaba poco tiempo y dije, bueno, me arriesgo, lo veía bastante bien y le puse. Bien, Pero no está perfecto. compilar compila, ¿sí? Este lo descartamos, porque compila bien. Ahora, tiene un error conceptual. ¿Cuál sería el error conceptual? Está en esta línea. ¿Se dan cuenta? Ah, no sabe cuál es la probabilidad de carga, No, ¿por qué no saben? porque no está inicializada, pero igual, No, bueno, pero acá están los puntitos y se inicializa en el constructor. Eso yo lo vi, o sea, cuando lo estaba analizando era porque el if, cuando entra en el if y hace la probabilidad, eh, cuando hace el super tirar, está nombrando a un método de otra clase. Pero no tendría que. Ay, ¿cómo era que lo había pensado yo? A este. Pues me he dado cuenta porque no compilaba. Pero no lo No, recuerdo compila, ahora muy bien. compila, ¿eh? No hay Sí, problema. perdón, compila, pero había un error de concepto a ese, güey. Pero el error de concepto era que no sé por qué el tirar. Ahí está, el Lautaro lo dijo en el chat. Esto está mal. ¿Por qué? Porque yo llamo a super cuando estoy en el mismo método que estoy llamando, ¿sí? Y quiero explícitamente invocar al método en el padre. En este caso tengo que poner distirar. ¿Por qué? Porque este método yo lo heredo. Lo tengo acá, claro, claro. ¿sí? No me hace falta poner super. ¿Por qué? Porque es mío el método tirar. ¿Sí? Yo al ser una subclase tengo los mismos métodos que mi padre. ¿Se entiende? Sí, sí. Funciona, les va a andar y va a estar bien. Por eso dice, es un error conceptual. Es Ahí mi, yo no estoy dándome cuenta que el método tirar lo tengo yo, no es que lo tiene mi padre. Lo tengo yo porque yo lo heredé. ¿Sí? sí, sí. Y es un error bastante fino, lo entiendo, pero Es fino, sí, sí, sí. sí, este es fino. Nahuel dice, también podría ser que haya una constante en el código del return. ¿Cuál sería la constante en código? En tirar de arriba de dado, dice return 1 más mat random. No, pero Eh, esto no es una constante en código, ¿sí? Porque siempre claro, uno no va a cambiar. sí. Sí, acuérdense que Porque las eso, constantes en código son cosas que pueden llegar a cambiar en futuro. sí. Eso es como una forma de evitar el cero. Eh, O sea, en el más claro, es random. necesario para que funcione, pero nunca va a ser un 2 eso. ¿Sí? Las constantes en código cuando son un 1, un 0, que el 0 con significado de nada, ¿sí? Está bien ponerlo como constante, siempre y cuando no sea algo que cambie, ¿sí? O que pueda llegar a cambiar en el futuro. Bien, este también era fino, ese súper. Eh, bueno, los que pusieron compila está perfecto, no estaba tan mal como los que pusieron no compila, ¿no? Pues compilar, no hay ningún problema. Ahora, suponiendo que la clase dado cargado extiende de dado, de nuevo, dado cargado igual new dado, perdón, dado igual new dado cargado, esta era medio repetida Sí. de las otras Tuve que preguntas. leerlo varias veces, pero sí. Ya Eh, ya se preguntó antes esto, claro. venía de Eh, regalo. yo, yo le puse que compila. Ah, perfecto, ¿no? Sí, sí. Porque es una subclase, entonces la puedo asignar. Es el mismo caso que una de las primeras preguntas.
¿sí? Y al revés, dado cargado igual new dado. Yo le puse que No no compila compila. directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dado cargado no es un dado. Acá. No es un. ¿Sí? Entonces esto no. ¿Eso no era lo mismo que lo del docente y del personal? Claro, por eso ya lo habíamos visto antes. Estaba repetido para ver si acertaron de casualidad. No compila. Bien, ya vamos terminando, me parece. Acá teníamos una clase A con un valor, ¿sí? Y una clase B que hereda de A y cambia el método getValor. Ahí la trampita es Public Final Class. Sí, Juan. Sí, Bien. La No, trampita, ni me di cuenta, la verdad. sí, la trampita es esto. claro. Yo le había puesto que era 12, porque como está parseado ahí el A, entonces como que se iba a imprimir el de la Claro, clase acá A. Luis estuvo Pero, re malo, los hizo hacer sí, cuentas, ver si era sí. 12, si se calcular. En el caso de que no fuera Public Final, ¿cuál era el resultado en números? Si no hubiera sido final, a ver, no lo calculé, pero vamos a verlo. Tengo un B1, ¿sí? New B con 12. Sí, hay otro error, que si no se dieron cuenta, acá hay un error esto se nos pasó a nosotros, no lo hicimos a propósito. El getValores le pusimos void y retorna un int. Igual le ¿Sí? hubiese puesto 12, pero Yo 24 le puse. Pero bueno, 24. sí. A ver, Ya está hace mal igual. B1.getValor. ¿Dónde lo busca? en el A. Para En mí el en A. el A busca primero. O sea que ese sería 12. Claro. Pero ¿de qué tipo es en realidad? En realidad No, sería de B. en realidad es de B. Acuérdense que Sí. los castings son para que el compilador mire el objeto como si fuera. ¿Sí? Pero el objeto es de tipo B. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces hace, a ver, 12, 12 por 2. 12 por 2. 24. Super, no, porque acá es un super. 48 en total. 48, ¿sí? Ah, bien. Porque acá cuando lo inicializa, fíjense que lo hace con valor por 2, o sea que ahí ya lo multiplicó y ahora lo vuelve a multiplicar por 2. Ah, sí, sí. Da varias vueltas. ¿Sí? Por eso les hizo hacer cuentas de gusto porque al final no compilaba. Bueno, pero era justamente el final que no lo habíamos evaluado nunca. Acuérdense que tanto las clases como los métodos, como los atributos pueden ser final. ¿Sí? ¿Se acuerdan una clase final? ¿Qué significa? Eh, que todos sus métodos y atributos son de la misma clase. No, O sea, ese método es de la misma clase. No la no, no, pueden no. Final redefinir sus constante, ítems. una constante. No, no, una clase final, digo, como esta, la clase Ah, A. ¿Qué significa que sea final la clase A? Que no puede ser heredada. Que no puede ser heredada. O sea, yo bien, nunca puedo bien. crear, por eso el error es en la línea, bueno, no puse la respuesta correcta, el error es en esta línea 11, en compilación, ¿sí? Me va a decir, no puedo heredar de A. No puedo heredar de A porque A es final. ¿Sí? Fíjense Nunca después en la vida la vi eso, la verdad. fíjense en el ¿Se entorno, usa? y por ejemplo, la clase string es final. Ustedes no pueden hacer una clase propia, ¿sí? Que herede de string, porque string es final. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si un método es final? Si este getValor yo lo hubiera puesto final, para repasar las tres posibilidades, ¿no? Y no podrías haber hecho el super get valor. Si No, no al podría haber public de implementado clase A. este método. Claro. ¿Sí? Porque no lo puedes invocar. La Ya que clase es un B final. podría haber heredado de A si A no hubiera sido final, pero si un método es final, no puedo sobreescribirlo. ¿Sí? Poniendo un final a un método, ustedes aseguran que ninguna subclase lo va a cambiar ese método. Es un método muy importante en esta clase y no quiero que me lo cambie ninguna subclase. ¿Sí? Y un atributo más para las constantes, ¿no? Si ustedes hacen un atributo, lo declaran como final, quiere decir que no le puedo cambiar el valor. Se lo asigno una vez, cuando recibe el primer valor, ¿sí? Ya no le puedo asignar ningún valor más.
¿sí? Se usa para definir constantes. Entonces, bueno, repaso. Clase final no puedo heredar de ella. Método final no puedo sobreescribirlo en ninguna subclase. Y atributo final no puedo cambiarle el valor. Una vez que recibe un valor, ese valor queda fijo. Que serían constantes. Bien, acá tiraron por el 24 varios. Bueno, y esta es la distribución de puntaje. Fíjense que todos se sacaron una nota distinta. ¿Sí? Y cortamos acá, que fue el salto, digamos. Bien. Muchas cuentas para que Sí, no- me imaginé porque el parcialito 1, la nota para probar era 14. Era 14, ¿sí? Si hubiéramos cortado... Y eran la misma cantidad de puntos, eran 20 puntos. si hubiéramos cortado acá, claro, acá el 14 sería el 7, digamos. Claro. Acá cortamos Directamente nadie aprueba. en 5. Ven que no somos tan malos como dice Luis. Menos mal. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Por qué me detuve tanto en esto? Porque, bueno, digamos que es la base, ¿no? Todo lo que empecemos a hacer a partir de ahora va a asumir que tienen todo esto claro, ¿sí? Eh, entonces, por eso repasamos bien las preguntas y a ver qué errores habían tenido para no seguir construyendo sobre los errores, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a cortar No, esto. sí. Este parcialito Observar las era para mirar entradas. bastante. Y el que sigue va a ser peor, y el que sigue peor. Bien. Vamos a retomar el ejercicio de los procesadores que hicieron con Luis, ¿se lo acuerdan? A ver si tengo el Yo enunciado. me he olvidado un poco, pero sí. Pasó mucho Sí. tiempo. A ver dónde lo tengo. Bueno, la idea era que tenían procesadores, ¿sí? Que recibían tareas. Fíjense que teníamos un procesador, se ve con el fondo, lo que no se va a ver es con esto capaz. A ver, sigue agregando la letra. Y por ahí estaría bueno agrandarlo un poco el código. Se ve medio chico las letras. Settings, vamos a agrandar esto. Creo que es control más. Sí. Acá. Vamos a ponerle 20. Control Shift más, capaz. Sí, no, con este no funciona. Acá, tengo que cambiar acá. Ah, ¿usás el IntelliJ? No. ¿Se ve? ¿Usás el IntelliJ? Sí. Sí, se llega a ver. ¿Y el fondo negro se ve bien o cambiamos a blanco? Capaz mejor blanco, pero está Claro, bien no. así. Se ve igual, se ve bien ahí. Cambiamos lo que ustedes prefieran para ver mejor. Vamos a poner acá. Por ahí con la letra en Tahoma capaz que se vería mejor. Hasta la letra me hacen cambiar. No. ¿Dónde está la letra? O Willys. Está como el Word esto. Tiene todas las letras. Con que sea Arial ya está. Nada, era chiste igual lo de las letras. Se ve bien. Es más o menos igual ahí. Sí. Bueno. A ver, espera que me acostumbre al blanco. Espera, vamos a cortar la grabación.